Los Andes. En el punto exacto en donde cayó el avión de la Sociedad de la Nieve de los Andes de 1972. Aquí hay una tumba colectiva en donde descansan los restos de los fallecidos, así como partes de la aeronave que se han ido encontrando a lo largo de las décadas. Explorando nos encontramos con algo que parece ser una parte del ala de un avión, con las llantas de la aeronave, cables y partes metálicas regadas. Me sorprende mucho que, a ver, entiendo que mucha gente va aquí con turistas y que evidentemente se respeta un montón, pero me sorprende mucho que, a ver, aquí como ha habido gente que respetará mucho la historia y lo que sucedió, también seamos honestos, algún hijo de puta habrá ido. Y me sorprende mucho que no se hayan llevado nada, qué bueno, porque pues no es un lugar... Es que con lo enfermo que está la gente, loco, no se me haría raro, ¿sabes? Por todos lados. En este video narraremos la travesía para llegar hasta aquí. Entrevistaremos a 2 de los sobrevivientes del acontecimiento y nos adentraremos en una intensa aventura por la cordillera de los Andes. Sin duda uno de los sitios que más ha logrado conmoverme. ¿Se llevaron el resto del avión? No, a lo que yo tengo entendido, el fuselaje del avión, o sea, el avión como tal, fue incinerado por, pues precisamente para ya no tenerlo ahí. O sea, no es algo agradable, evidentemente, amigos. Lo que pasó en ese avión es algo supremamente trágico. A lo que yo tengo entendido, el propio gobierno uruguayo incendió el fuselaje del avión y poco tiempo después, creo que 1 año o 2 años después. Por respeto a todos los involucrados en el vuelo de Fairchild 571 y por expresa voluntad de familiares y amigos que llevamos la historia grabada en nuestras vidas, pedimos por favor mantener esta zona despojada de objetos. Nos encontramos al oeste de Argentina, muy cerca de la frontera con Chile, y estamos por emprender una aventura de 3 días por los Andes. ¡A la madre! O sea, para llegar a ese punto aún hay que hacer 3 días de caminata. Vete a la verga. Creo que a Luisito lo funaron por ese video. ¿Por qué, amigos? ¿Me explican? ¿Por qué? No vi nada de eso. No lo funaron. Exacto, en donde cayó el avión de la llamada Odisea de los Andes, en donde los sobrevivientes tripulantes tuvieron que sobrevivir de las maneras más duras durante un lapso de 72 días. Básicamente lo que sucedió, muy resumido, es que un grupo de tripulantes que salían desde Uruguay hacia Chile tuvieron una gran complicación en el aire en pleno vuelo, lo cual ocasionó... Evidentemente entiendo que no se trata solamente de una película, sino de una historia de algo real. Pero qué peliculón es La Sociedad de la Nieve, ¿no? Qué auténtico peliculón. Yo creo que del año que salió, que si no estoy mal fue 2023. Creo que probablemente fue de mis películas favoritas del 2023, ¿eh? Es un peliculón, cabrón. Que su avión se cayera y estuvieron atrapados en la nieve, incluso viéndose en la necesidad de recurrir al canibalismo durante más de 2 meses. Verga, los titulares de ese entonces. Que Dios los perdone. ¿Cómo carajo juzgas? Porque esto, quieras o no, los están juzgando. Canibalismo justificado. Reventó la lógica y escondida noticia del drama de los sobrevivientes del avión uruguayo. Solo vivieron al comerse a los cuerpos de los compañeros muertos. La pregunta, ¿y qué habría hecho usted? ¡Verga! Periodista nefasto de mierda. Hijos de puta. A lo largo de este video, por supuesto que iremos profundizando mucho más en esto. Platicaremos incluso con sobrevivientes que vivieron en carne propia estos 72, casi 73 días y que dejaron un legado y una enseñanza muy importante en la humanidad. Hago esta travesía... Yo por lo menos, yo como colombiano que reside en México, les digo que yo me enteré del tema del accidente de los Andes por la película de La Sociedad de la Nieve. Yo no tenía ni idea de esta historia. Me pareció... La historia como tal me parece una de las historias... ¿Cómo decirlo? Es que evidentemente hay que ser muy cuidadoso con los términos para no faltar el respeto, pero es una historia supremamente interesante de los últimos años. O sea, ¿esto pasó en qué año fue? En el 72. Pues hace casi 60 años. Sí, casi 60. 50 y tantos. Y me parece una historia... Yo fui de los que comenzó
a ver documentales después de eso, traté de leer algún libro. Lo malo es que mi hábito de lectura es lamentable. Vi muchas entrevistas de los supervivientes, incluso reconozco a los dos que acaban de aparecer. Una locura, ¿eh? Como historia, es una historia supremamente interesante de cómo fue que sucedió todo y cómo llegaron a sobrevivir. Manera Mírate más... viven. Dicho que Luisito había copiado el video que hizo otro canal de YouTube, y que supuestamente hasta el mismo título había puesto, pero él demostró en una historia en Insta que los otros youtubers le cambiaron el nombre a su video para que tuviera el título del nuevo video de Luisito, y así lo funaran por copiarles y tener más vistas. Imagínate, Duba. Imagínate lo hambreado que tienes que estar para eso. Imagínate lo puto hambreado que tienes que estar para eso. Y ver un video documental de un suceso tan cabrón como el que sucedió acá, como simplemente una manera de conseguir visitas. No de informar, sino de llenarte el bolsillo. Eso sí que es una falta de respeto. más respetuosa para hacer una recapitulación. Alguien había dicho que mirara Vive. Viven me parece una muy mala película. Y me parece una falta de respeto a cómo se pinta absolutamente todo. Viven no guarda respeto por los supervivientes, no guarda el respeto por los fallecidos. Viven es como Hollywood de los 80, de los 90 o qué sé yo de qué año, planteó cómo sucedió esto. Una absoluta falta de respeto. Muy diferente a lo que hizo el director, que creo que es español, con La Sociedad de la Nieve. De los hechos y ver cómo es hoy en día el sitio en donde sucedió 52 años después de la tragedia. Tan falta de respeto es que a los fallecidos les cambiaron el nombre. Damos comienzo a la travesía en el poblado de El Sosneado, la última civilización antes de adentrarnos bien hacia los Andes. Y de hecho Grande, Emerick. Un abrazo, amigo. estamos pasando a surtirnos de alimentos antes de adentrarnos en las montañas. Oye, se ve un corte, bueno, un corte fino. ¿Sí nos alcanza para los 5, 6? 6. Sí, alcanza bien. 2 de estos y algo de carne de vaca, por las dudas. Entonces venga, las muy Wow. frías y duras condiciones de los Andes nos esperan. Vamos a darle. A medio camino rumbo al campamento base nos encontramos con un hotel abandonado. Este es el hotel de termales del Sosneado, que de Que hecho hablan de ese hotel, ¿no? Que no estaba tan lejos del fue lugar. abandonado desde 1950, pero la estructura se mantiene muy bien y me dicen que es Wow. una parada obligada. Curiosamente, esta estructura abandonada está a apenas unos 25 kilómetros de No donde mames. cayó el avión. Entonces muchos dicen, ¡fua! De haber caminado en otra dirección, pudieron haber llegado aquí, al menos Gracias, encontrar Zeta. algo de refugio. Pero las circunstancias de la vida dictaron otra cosa y hasta la fecha este hotel sigue en abandono sin realmente un tema de conversación para revivirlo. Hace unos días de cuando estoy grabando esta travesía estuve en Montevideo, en Uruguay, y pasé a visitar el museo que de hecho está dedicado al acontecimiento de los Andes. Y ahí pude platicar con Antonio Vicintín, alias el Tintín, que de igual manera es uno de los sobrevivientes. De hecho, él tenía solamente 19 años cuando se vio involucrada en tan desafortunada pesadilla. Soy Antonio Vicintín, me dicen Tintín, soy un expedicionario y un Espérame porque estoy escuchando muchas voces. Saludito, Beteto. Un abrazo. Grande, amigo. sobreviviente de los Andes del accidente de 1972. ¿Cuántas personas fueron las que sobrevivieron del acontecimiento? Sobrevivieron 16 personas después de pasar 72 días en la cordillera o 73, depende del grupo que salió. Al principio, en octubre, cuando caímos, casi hasta los primeros días de noviembre, no pudimos hacer nada, nos tuvimos que quedar dentro del avión. Los días eran muy cortos y hubo tormentas y hubo una cantidad de fenómenos meteorológicos. Pero la parte de la luz, cuando quedan literalmente, que no sé cuánto tiempo pasa y como que ya empiezan a sobrellevar la vida, por así decirlo, y de repente hay una avalancha de nieve que los vuelve a sepultar dentro del avión, esa parte, me cago en la puta, ¿eh? Lógico, y además hubo una adaptación de parte nuestra a todo lo que estábamos sufriendo. Caímos y nos tuvimos que ir adaptando a estar entre 20, 30 y 40 grados bajo cero. Es una locura. Yo llorando en Monterrey por -3 grados, ¿eh? Literalmente hasta deprimido. Que la vida puede ser tan hija de puta y te quejas por tan poco. La vida puede Ya ser un desde infierno y te quejas por literalmente por nada.
por nada, cabrón. este punto, los vehículos automóviles ya no pueden pasar. Desde ahora nos moveremos caminando y nuestras cosas nos ayudarán a llevarlas caballos y mulas. Aquí unos chicos que nos recibieron en su cabañita, en su centro, se dedican a rentarte mulas, te los cargan para que puedas llevar todas las cosas para armar tu campamento. Creo que nunca había visto un caballo rascarse así, loco. ¿What? Todo lo que necesites básicamente para poder sobrevivir ahí adentro. Nos espera una caminata de cerca de 15 kilómetros en la cual subiremos cerca de 1000 metros de altura. Oye, ya desde aquí se pone ya más extrema la cosilla. ¿Ustedes duermen aquí? Sí, nosotros dormimos acá. ¿Qué tan duro se pone el frío aquí en la noche? Solo el invierno sí se pone ¿Que se llena todo de nieve o cómo es? toda esta parte toda con nieve. No, hombre, qué estilo de vida de verdad No tan mames. extremo, tan aislado aquí. No, impresionante la labor que hacen y gracias por ayudarnos, Santi. No, ¿verdad? gracias por venir y un gusto que estés acá. Y conocí aquí también a Ricardo Wow. Peña, que es un explorador de hace mucho. Tú eres mexicano, ¿cierto? Sí. Y chequen esto, Ricardo tiene una historia interesante. ¿Ricardo Peña tiene demasiada aura o soy solamente yo? Literalmente es un tipo muy fachero, ¿eh? Santísima de cuando vino una vez aquí a hacer travesía a los Andes y encontró el saco, la chamarra, el blazer de Eduardo que llevaba perdido muchísimos años. ¿Cómo fue esto? Vine aquí como guía de montaña. Lo que hice es explorar un canal enorme que hay por donde pegó el avión y por donde bajó. Y a 4200 metros más o menos encontramos tela azul saliendo de las rocas. Desenterramos la tela azul y resultó ser un blazer, un saco. En el bolsillo interior había un pasaporte No y una mames. cartera. Y lo voy abriendo y dice Eduardo Strauch Uriost. Y me acordaba de Strauch porque era el nombre Sí. de los primos Strauch, de los sobrevivientes. Oye, esto está ¡A pero la loquísimo. O sea, verga! ¿cuál era la probabilidad? Wow, miren nada más esto. Aquí Es decir, hasta se encontró a Strauch. en un punto de parada en plena caminata nos encontramos a Eduardo Strauch, que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Por supuesto que todos los que vivieron la experiencia fue algo Lo encontraron al Ya fin. 34 meses, WT. ¿Cómo que al Cada vez fin, este tipo de pendejo? historias me hacen amar la historia. Es increíble cómo la vida nos puede cambiar en segundos. Un saludito, Juan Corazón. A ver. A ver, un segundo que me están preguntando cómo se pide food. no se le desea a nadie, pero Eduardo tuvo uno de los trabajos tal vez más duros de todos los que estaban ahí, y es que Eduardo se encargaba de cortar la carne de aquellos que tristemente ya habían fallecido para que otros pudieran alimentarse. Con mis dos primos terminamos siendo un poco el gobierno de esa sociedad de la nieve, éramos los mayores y bueno, resolvimos que hacer la tarea nosotros sin que se supiera a quién se estaba utilizando. Iba a ser menos difícil para todo el resto de los chicos y bueno, y eso lo hicimos. Mucha gente morbosa me ha preguntado qué gusto tiene y ¿sabes qué gusto tiene? Tiene gusto a vida. Tal vez eso tener un día más en este planeta, ¿no? Exacto. Y por suerte tuvimos 52 años más hasta ahora. ¿Qué es la enseñanza más valiosa que te deja? Y digo, después de tener ya 50 años de recapacitarlo y tal vez de pensarlo todas las noches. Y de poner en práctica muchas cosas. ¿no? Exactamente. ¿Qué es De lo las más que aprendí. valioso que...? Yo te diría que lo más valioso, o una de las cosas más valiosas, es haber descubierto el potencial que tenemos los seres humanos, habernos dado cuenta que el amor es fundamental en cualquier circunstancia de la vida. Y la tercera cosa que te diría es no desperdiciar un momento de la vida, hacer cosas, lo que sea, aprender, vivir, agradecer estar vivo. Cuando te sobrevuela la muerte durante 72 días, realmente llegas a valorar la vida y cada minuto de vida muchísimo más. Madre. Qué heavy, ¿eh? Verdaderamente hacer esta travesía en caballo es incluso necesario. Hay partes en las que incluso tienes que cruzar ríos y ríos que fluyen fuerte, duro. Ahorita justo Vientos cruzamos despiadados, uno que, infernales mi desiertos. caballo se mojó hasta la panza. No, que no nos lleve la corriente. Venga, uy, pale. Bien, Mati, muy bien. Nos empapamos hasta los pies. Ay, cañón. Entonces, ay, de repente se pone Como profundo. experiencia, ir hasta el lugar del acontecimiento de los Andes debe de ser, no sé, es que de por sí tener que moverse tanto tiempo en burro, caminar, las vistas han de ser preciosas. Debe ser una experiencia muy, ¿cómo decirlo? Porque no podemos dejar de lado que esto fue una tragedia, que esto fue un accidente. Única. Burro, bueno, caballo, burro, no sé, mulas. Fuera de lo cotidiano, extrema. Interesante. O interesante tal vez
A ver. A ver, un segundo. Que Valeria está acá y quiere comer. Entonces estamos viendo qué pedimos de comer para todos porque también ya viene Nati. Es un campeón pura sangre este carnal. Estoy siendo un buen anfitrión, chat. Perdón por tomar el teléfono. Y aquí arriba del Está con buen Lara, Nati, sí. les quiero contar un poco de la historia del suceso de la cordillera de los Andes. A ver, esto realmente ha sido noticia internacional. Han hecho muchísimos libros, documentales, películas. No obstante, hagamos una pequeña recapitulación de los hechos. Año 1972. Un equipo de rugby de Uruguay van a ir a Chile. Salen desde Montevideo y a mitad del vuelo empieza a presentar dificultades el avión, por lo que tienen que parar de emergencia aquí en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Están acá esperando a que pase el mal clima, el mal tiempo y todos así de hey, piloto, se nos va el tiempo. No seas así, vámonos de acá. Y con todo y mal tiempo deciden volver a los aires, volver a despegar. Y vaya errónea decisión que aparentemente fue esto, pues justamente atravesando la cordillera de los Andes, el avión choca abajo y muchísimo más adelante ahí quedan varados. Y en eso pasó un día y no llegaba nada del rescate. Y en eso pasó otro día y para el tercer día se dieron cuenta de que en efecto estaban muy lejos de ser rescatados y ahí comenzó una misión de simplemente sobrevivir. Tuvimos que esperar 7 días a ver si nos venían a rescatar, que eso fue uno de los golpes más grandes que recibimos, el escuchar por radio que se había suspendido la búsqueda y que estaba por ti mismo en ese macizo inmenso montañoso. Y eso fue una cosa, un golpe tremendo, porque vos salías y mirabas y veías todo nevado y decías, ¿y acá a dónde voy? ¿Cómo me voy de todo esto? ¿Cómo salgo de esta montaña? Éramos 20... Saber que incluso llegaron a juzgarlos de que ellos se quedaron a propósito en la montaña. O sea, hubo cabrones que literalmente los juzgaban y les decían que ellos se quedaron a propósito en la montaña para volverse famosos. Así de cabrón. 8 personas que estábamos vivas y había una cantidad de dificultades para dormir, para todo. Hay un rescatista que de hecho, para los que vieron muchos documentales y eso... Juan, ¿cómo le hace una para mandarte cosas o regalarte cosas? ¿Tienes un Pobox? No tengo. Y la verdad, a mí no me gusta mucho que gasten dinero en regalitos o así. Yo lo que más valoro siempre es un dibujito, una carta, para serte honesto. No sé. Había un rescatista que los encontró a ellos cuando el Parrado salió con no me acuerdo quién a buscar, por así decirlo, pues gente y encontraron civilización. Que los llegó a decir que en verdad ellos quedaron ahí a propósito para volverse famosos. Unos 10, 12, 13 días nos quedamos sin comida, no había más nada para comer, absolutamente nada. Para entender más gráficamente y de manera realista los recursos que las personas tenían para poder sobrevivir, hemos preparado esta maletita con una representación de las cosas que ellos tenían para sobrevivir, los únicos alimentos que tenían. Entonces vean, 2 botellas de licor, 2 latas de mejillones, unas galletitas saladitas, unas cuantas nueces, almendras, frutos secos y alguno que otro puñado de dulcitos. Es todo lo que tenían para sobrevivir. Es la comida de una persona en un día y te quedas un poquito con hambre. O sea, de verdad que es muy poco recurso y esto era para... Y no mames con eso, que, o sea, literalmente quedas completamente hambriado. A 20 y tantas personas. Para cuando se habían dado cuenta de lo que había sucedido y pudieron descender de la aeronave, ya habían muerto 16 personas. Y como un dato muy curioso, muy interesante, ay, es que no hay manera ahorita. La pesadilla terminó. Si hay algún evento, pues ahí, la verdad. Muertos y 16 sobrevivientes. En la cocina de Juan. Se invirtieron los números completamente. Si llega un momento que nuestros compañeros se acercan una noche y nos dicen, muchachos, de seguir en esta situación nos vamos a morir todos. Y la única solución es alimentarnos con los cuerpos de nuestros compañeros. ¿Y qué me estabas diciendo? ¿Me estabas diciendo que me tenía que alimentar con alguien que había sido mi compañero de clase durante 12 años? ¿Que había sido mi compañero de equipo? ¿Que estaba entrenándome con él la semana anterior? Era algo tremendo. Era una decisión de vida o muerte. Tenías que elegir si seguís viviendo o dejás de comer y te morís. Pasados prácticamente los 2 meses... Que de hecho eso fue lo que le pasó a Numa, ¿no? Numa no quiso comer. O sea, ya comió muy poquito según la película, muy avanzado su estado de salud negativamente, evidentemente.
Es que parte de la tripulación agarra valor y dice, aquí parados no vamos a lograr nada, nunca nos van a encontrar. Entonces originalmente 3 de los jóvenes deciden emprender una misión de exploración a ver qué es lo que hayan. Que al final quedo yo como expedicionario, uno al equipo de Roberto y Nando, y a partir de ahí el grupo también decide que ellos se tienen que sacrificar para que los expedicionarios estén en mejores condiciones. Entonces nos dan los mejores lugares para dormir, nos dan doble ración de comida. Sabían que ellos se tenían que sacrificar, que a su vez el grupo de expedicionarios eran las piernas de los que quedaban en el avión. Hasta que finalmente, después de unos 10 días de caminar, por fin pudieron establecer comunicación con un granjero, de hecho chileno, que estaba por ahí. Se da el... A ver, quiero leer la nota. Sobrevivientes, avión uruguayo, después de 2 meses y medio perdido. La increíble noticia llegada en las últimas horas de la tarde de ayer desde San Fernando sobre el hallazgo de sobrevivientes del avión uruguayo accidentado en octubre conmovió a la opinión pública. Autoridades, policías, periodistas, médicos, etcétera, se movilizaron de inmediato en torno a las informaciones convergiendo hacia San Fernando. Los teletipos de las agencias noticiosas comenzaron a enviar la noticia al exterior, produciendo en Uruguay dramáticas reacciones entre los parientes de las víctimas del accidente, que después de más de 2 meses habían perdido toda esperanza y los lloraban por muertos. La primera noticia se tuvo a través de un arriero que llegó a San Fernando con un mensaje escrito a lápiz en un pequeño papel y que le fuera lanzado desde el otro lado del río Claro por uno de los sobrevivientes. El mensaje decía que había otros 14 heridos en la cordillera que apenas podían moverse y solicitaba dramático auxilio. Fue el punto de partida que inició gigantes movilizaciones de patrullas, aviones, helicópteros para el rescate. A la madre. El aviso de que sobreviven, ellos no sabían El jueves de que lectura. eran ya una noticia mundial. Tiempo después es que un helicóptero acude a rescatar a los jóvenes y el resto pues es historia. Justo en un río como este podemos recrear parcialmente cómo fue el momento en el que los exploradores encontraron vida humana y eventualmente consiguieron ayuda para todo el grupo. Y es que verán, después de días y días de caminar, pasándola horrible, por fin se encontraron a una persona de campo, de hecho del lado chileno, atravesando un río. El río, por supuesto, era más ancho que este y la corriente estaba mucho más fuerte, mucho más caudalosa la cosa. Por lo que el sonido era fuertísimo, no se escuchaba nada y por más que le gritaban, no podía haber comunicación. Entonces el campesino chileno aventó con una piedra un pedazo de hoja para que pudieran escribir. Así que en el papel ellos escribieron, oye, pues estamos aquí valiendo burger. Oye, ¿qué decía ese papel? Hay muchas... Creo que sí hay foto o evidencia de ese papel, ¿no? No sé si sea este. Tal vez es este. Es ese. Pero no entiendo mucho. Estamos comunicando... No entiendo la letra, la verdad. Más personas en un avión, por favor, rescátanos. Entonces agarraron otra piedra, la aventaron de vuelta y ya la persona de campo pudo leerlos, pudo saber lo que estaba pasando y el campesino procedió a irse, a marcharse. Ellos confiaron en él, en que iba a traer ayuda y efectivamente un día después es que comenzaron las operaciones de rescate. Wow. Qué heavy. Cuando vamos muy empinados hacia arriba, de cierta manera agarras más el equilibrio. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar por acá y cruzar todo esto casi. Está larguísimo esto, pero hermoso. Hemos llegado al campamento base en donde pasaremos las siguientes 2 noches. Este campamento está a unos 10-12 kilómetros aproximadamente. El señor cabalgó más de 8 horas para pedir ayuda. ¿En serio? Donde sucedió la Sociedad de la Nieve. Así que por ahora vamos a descansar. A la vamos verga. a prendernos un fueguito, calentarnos y mañana tempranísimo al amanecer emprendemos la travesía. Wow, la noche aquí es hermosa viéndola desde nuestra perspectiva, pero imaginarla desde una perspectiva en la que estás perdido aquí es intimidante. Las estrellas se ven como en pocos sitios. Sinceramente muy agradable la noche, muy serena, muy disfrutable, pero les digo, imaginársela en el contexto de estar perdido, varado aquí, ¡puf! Qué miedito, qué infinito se debe de sentir. Y una noche estando todos sentados dentro
dentro del fuselaje del avión, prontos para dormir. De En la repente entra una avalancha, nos tapa a todos y me tiro del lugar donde estoy, que estaba más elevado que el resto, y empiezo a escarbar con una desesperación brutal. Y consigo escarbar y saco a uno y a su vez otro, se te aparece Roy y empieza a sacar gente también. Y van pasando los segundos y de esos 28 que estábamos vivos, en poco tiempo mueren 10 de ellos y quedamos 19 metidos dentro de un iglú. Habíamos perdido absolutamente todos nuestros útiles y tuvimos que empezar de vuelta con pequeños fierros, con pequeños plásticos, a sacar toda esa nieve para poder sacar los cuerpos y poder hacer habitable. Steph, gracias por las 5 subs, amigas, se te agradecen un montón. Lo de la luz fue... Es que es incluso... No se da rabia, cabrón. Si ya de por sí estar con ese accidente, metidos en ese lugar, sin comida, en temperaturas de menos no sé cuántos grados centígrados, para que luego haya una luz, te preguntas, ¿qué carajo con la perra vida? ¡Qué mamada! De vuelta ese pedazo de avión. Muy injusto. Ay, buenos días, buenos días. Ufales. Ay, qué fría noche pasamos. Estas son las bolsas de dormir que empleamos. Ay, no, qué perro frío. Y eso que estamos todavía más abajito del punto y que, pues, no hay nieve. No mames, o sea, no manches. Ay, bueno, pues a bañarnos parcialmente con toallitas para que no se nos rompa un ala. Ay, vámonos que ya salió el solecito. Antes de comenzar con la cabalgata del día de más de 10 kilómetros, una paradita por este arroyo del deshielo para que los caballos puedan comer pastito bien verde, bien fresquito, y para que nosotros rellenemos agua. No trajimos agua de la ciudad, agua embotellada, pero esta agua, como es agua corriente de riachuelos, es perfectamente seguro tomarla. El problema con tomar esta agua es que realmente no tiene muchos minerales porque viene directo del deshielo. Entonces, si bien te logra refrescar y te da una sensación de que te está quitando la sed, no te está hidratando mucho verdaderamente. Bueno, caballos alimentados, humanos ligeramente hidratados, a darle. Tras cerca de 5 horas de atravesar muy empinados montes empedrados, pastizales, ríos, incluso un poco de nieve, de verdad, esta es una travesía pesada, intensa, en la que si tu caballo llega a dar un paso en falso, puedes caer al barranco y te llamabas. Hemos llegado por fin al punto exacto donde sucedió la tragedia. Justo a mi costado podemos ver una tumba colectiva en donde descansan los restos de 28 de las 29 personas que perdieron la vida. Y se preguntarán por qué la tumba está colocada aquí y no justo en el punto exacto que es ahí abajo donde podemos ver hielo y nieve. Esto se debe a que si se hubiese colocado la tumba colectiva ahí atrás, sin duda las constantes nevadas y deshielos ya hubieran ocasionado que todo estuviese mucho más abajo o muchísimos metros bajo hielo, por lo que se colocó mejor en un monte un poco más alto, en donde se han enterrado los restos de cuerpos humanos que fueron encontrados. Se comenta que solamente ellos chocaron acá, ¿no? Y se fueron bajando por esta montaña hasta aquí. Mames. Cuerpos de los 29 que habían junto al avión eran reconocibles. Todos los demás estaban muy deteriorados por las condiciones climáticas, por estarse congelando y descongelando a lo largo de 72 días y también porque, como ya lo hemos comentado, varias partes de cuerpo tuvieron que ser comidas por sus compañeros en un intento por sobrevivir. Junto a la tumba también podemos ver algunos restos del avión que se han ido encontrando a lo largo de los años y de verdad que décadas después del accidente se han continuado encontrando cosas. Muchos estiman que incluso hoy por hoy, 52 años después del acontecimiento, seguramente hay aún partes de la aeronave enterradas por ahí, perdidas por allá. Y muchos estarán preguntando por qué no dejaron el cuerpo del avión aquí. Tal vez como un gesto, como un símbolo para no olvidar lo que sucedió. Y la respuesta es que es sumamente doloroso. Son normas, pues si llega a suceder otro accidente de avión por aquí, no quieren que se confundan los exploradores o que pase un helicóptero buscando algo, vea eso y existan confusiones. Y wow, vean lo que uno se encuentra por acá. Esta yo creo que es la parte más gráfica de todas. Esta es la ventana del avión. Esto también es algo muy Debe ser una vibra súper pesada estar ahí, ¿no? Debe ser una vibra horrible, cabrón.
Pablo Graspolos 16 y Arne Arroyo Graspolos 21. Y que nos podemos imaginar muy fácilmente. Básicamente es un tubo que utilizaron los sobrevivientes para construir camillas para aquellos que estaban gravemente heridos y no podían hacer de verdad nada por el equipo. De igual manera podemos ver muchísimos cables que estos fueron usados para coser ropa con la misma tela de los asientos, así como también para poder hacer sogas. Muchos de estos artículos de hecho están expuestos en el museo que está en Montevideo, en Uruguay. ¿En algún momento dirías que perdiste la esperanza de vida? De noche, cuando estabas solo, tenías un baño de realidad que te decía, vos de acá no te vas, esto es imposible, esto es una locura. Tratabas de despedirte de papá, de mamá y de mi hermano, de poderles dar un beso y decirles, vuelvo a la montaña y me muero. Y sin embargo, al otro día como que te ponías un uniforme de invencible y volvías a luchar y volvías a enfrentar y volvías a seguir tratando de salir de ese lugar. Lo que sí estabas convencido que si la muerte te iba a encontrar tratando de salir del lugar, que no te ibas a entregar. Y podemos ver que tanto en la tumba como junto al memorial, personas de todas partes del mundo a lo largo de las décadas han venido a dejar artículos de valor, imágenes religiosas, camisetas de equipos, banderas, mensajes positivos, pero de hecho la situación de traer tantos artículos empezó a, por así decirlo, saturar tanto la zona, que ya pusieron una placa justo al principio de la caminata en donde dice, favor de ya no traer más artículos, apreciamos que vengan aquí, pero por favor ya no traigan más cosas, ya no dejen, porque de cierta manera y por así decirlo ya se estaba ensuciando, ya estaba muy saturado. Y es que si bien algunas placas, rosarios, qué sé yo, podrían ser muy significativos, podemos ver algunas otras cosas que en efecto entendería por qué los familiares de los fallecidos no... Una pinche gorra, cabrón. Un avioncito de juguetes, una falta de respeto, ¿no? Quisieran por aquí. En las placas que han venido a dejar leemos frases muy hermosas, muy conmovedoras, pero creo que la que más me ha logrado tocar el corazón, la que más me ha logrado conmover, es de hecho una de las más sencillas que dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Uf, creo que es la más fuerte de todas. Sí, sin duda. Eso lo dice Numa en la película. Conmueve muchísimo. Entonces, ¿son cuántos días para llegar ahí, cabrón? ¿2? ¿3? También la ruta que siguió el avión justo cuando cayó aquí y también la ruta de escape que siguieron los jóvenes exploradores para intentar salir de aquí. Verán, el avión se dice que se estrelló justo ahí arriba de esa cordillera y se deslizó como un trineo con la nieve hasta abajo hasta llegar a ese punto de ahí. De hecho, por eso bien se dice que si el accidente hubiese pasado en pleno verano, cuando no había nieve, las personas no hubiesen tenido desde ahora, es reciente. Sobrevivir, pues desde que el avión hubiese impactado con el suelo, habría explotado, se habría deshecho con las rocas. ¿Cómo no entendí esa parte? No hubiesen tenido ni una oportunidad de sobrevivir, pues desde que el avión hubiese impactado con el suelo, habría explotado, se habría deshecho con las rocas. Ahora, en cuanto a la ruta de escape, lo que hicieron los jóvenes fue que subieron esa montaña que estamos viendo, empinadísima, una travesía que alpinistas profesionales con años de experiencia y equipo y palos para caminar apenas si podrían lograr. Ellos lo lograron con zapatillas deportivas, usando jeans, apenas y una que otra chamarra, y por eso fue que les tomó 3 días poder llegar hasta ahí arriba. Ahora vamos a dar una pequeña caminata hacia allá porque estamos viendo que hay una parte de avión ahí botada. Parece como la parte de un ala o algo así. Ay, esperen que no es la única parte. Vean acá, nos encontramos botado como un... Híjole, la verdad no sé qué sea, parece ser un motor, tal vez parte del... Es un transfusor de gasolina industrial. Funcionamiento eléctrico, qué sé yo. Y de hecho, más allá estamos viendo lo que parece ser como una rueda. Sí, en efecto, son 2 llantas con parte del avión. ¡Wow! ¡Qué masivas son! Y qué caminata tuvimos que hacer para llegar hasta acá. Pero sí, muestra de que están regadas por todos lados. Y lo que todavía no se ha encontrado. Seguramente hay mucho más. Les presento formalmente a Pablo, aquí a mi guía maestro. Y Pablo, me gustaría que nos contaras ¿por qué la gente hace esta travesía para venir hasta acá?
porque yo lo estoy descubriendo de verdad que no es tarea fácil en lo absoluto. En general, esta historia yo creo que ha movilizado a mucha gente. Ahora con la Sociedad de la Nieve más, porque se han plegado los jóvenes. Los no tan jóvenes como yo empezamos a venir porque tenemos alguna historia personal. En mi caso, mi madre murió en un accidente de avión, porque me gusta la montaña, porque mi padre ha volado. Bueno, y descubro que eso le pasa a muchísima gente. Lo moviliza, le ha ayudado en su vida, le ha sacado de depresiones, se ha motivado a mejorar. Todo eso hace que después digan, quiero estar en ese lugar, a ver cómo fue realmente vivir la experiencia. Y de hecho, estar en el lugar toma uno muchísimo más conciencia de lo que vivieron. Y algunos por agradecer, porque esta historia también les llevó a superar algunas dificultades de su vida y vienen acá para agradecer. Creo que en la medida que cada uno se identifica con distintas cosas, le da mucho más valor. Cabrón, es que mientras unos están conmovidos, un hijo de perra dice, Pablo como el de los Backyardigans. ¡Qué verga contigo, hijo de puta! ¡Neta! No se puede estar tan disociado a la verga, es imposible. No es normal. A ver, espérenme que ya viene la comida. Imposible tener ese nivel de disociamiento. De lucha, es una historia de no entregarse, es una historia de fracasos, es una historia donde se fracasó muchas veces, no es una historia de grandes éxitos. Unos pasos más adelante nos encontramos con otras piezas de metal, otros cables, ¿qué será esto? Como pues instalación eléctrica, todo demás. Y seguramente que si caminamos más para ahí abajo, si damos la vuelta por unas horas, vamos a seguir encontrando más y más partes. Es que tan solo piénsenlo, ¿cuántas micropartes tiene un avión? Muchísimas. Pero wow, ver todo esto tan de cerca, tan gráfico, me ha logrado tocar el corazón. Siento mucho todo esto, pero gracias por dejar una reflexión tan fuerte a la humanidad. Gracias por, de cierta manera, seguirnos conmoviendo con su historia décadas después. Lo siento mucho de todo corazón. ¿Cuál es la enseñanza más valiosa que te queda? ¿Qué es lo más valioso que aprendiste? Como te decía, la fuerza del ser humano, la voluntad, es ese motorcito que tenemos adentro, que es lo que nos impulsa a hacer una cantidad de cosas, a movernos cuando no te podés mover, cuando no podés hacer cosas, cuando te sentís que no sos capaz y sin embargo esa capacidad la tenés adentro. Esa es la voluntad, el dar ese paso cuando no podés. Las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días y eso es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a las cosas, de enfrentar esos retos y a veces no importa si lo vencemos o llegamos a la cima. Lo importante es que dimos todo en el camino para tratar de llegar a ese lugar. Qué heavy, ¿eh? Pues ahí lo tienen, un poco de cómo es el sitio donde sucedió el accidente de los Andes más de 5 décadas después. Me despido de esta aventura viendo hacia la montaña que los sobrevivientes y los fallecidos veían. Luego el regreso, cabrón, que ha de ser también que otros 2 días. Mañana, cada amanecer, durante más de 2 meses, llenos de agonía, de incertidumbre y también de muchísima esperanza. Sin duda, esta ha sido una aventura con un poco de todo, de la que me marcho gratamente conmovido. Quiero agradecer nuevamente a los sobrevivientes que nos dejaron entrevistarlos para este reportaje. Agradecer también a todas las personas que se encargaron de la logística para poder hacer que esta aventura sucediera. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Buen video, ¿eh? Haz clic aquí rápido. ¿Ya? Buen video, me gustó.